El título es Paradigma de Guerra Espiritual en Nehemías, en el libro de Nehemías. Vamos básicamente a ver el capítulo 4, por lo menos hoy. Vamos a estar tocando el capítulo 4. Va a ser en dos partes. Me da la impresión de que no vamos a poder cubrir todo. Es un material que está poderosísimo, pero bueno, no tenemos ningún apuro. Así que vamos a estar trabajando con al menos algunos de los puntos, y si no nos alcanza el tiempo, pues continuamos la próxima semana, Dios mediante. Entonces, listo, vamos a comenzar. Decíamos Nehemías capítulo 4, vamos a estar trabajando allí. El mundo espiritual sería una incógnita para nosotros si no estuviéramos la revelación de Dios. El Antiguo Testamento, o sea, la Biblia en general, es como un libro abierto. O sea, vamos a hablar no de la Biblia, de la revelación en la Biblia. Es como un libro abierto que lo vas leyendo por capítulo, y cada capítulo te va preparando para encontrar lo que contiene el próximo capítulo. Vamos a decirlo de esta manera para que lo puedan comprender. O sea, la revelación de las Escrituras es progresiva. Muchas de las cosas que nosotros conocemos en el Nuevo Pacto eran ignoradas por los antiguos porque sencillamente no había llegado el tiempo para la revelación. O sea, ellos tenían un conocimiento del mundo espiritual, pero bastante limitado. Luego nuestro Señor Jesucristo, como dice la palabra del Señor, nos revela la vida y la inmortalidad. La inmortalidad y todo este mundo espiritual. Usted vio que el ministerio de Cristo provocó que el infierno se revolviera y comenzaron a aparecer manifestaciones de demonios, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque hubo una revelación progresiva. Entonces, a través de la historia, el ser humano solo ha hecho especulaciones, hablando del ser humano que no conoce a Dios. Por eso hay tanta confusión en estos tiempos acerca de la espiritualidad. Por eso es que la gente invoca espíritus. Por eso es que la gente cree que puede, a través de las misas, iluminar a sus difuntos. Están los mediums, que se llaman medium, que para ellos están siendo canales de comunicación entre el mundo espiritual y el mundo físico, y todo es pura ignorancia, sencillamente porque no conoce. Ahora la iglesia no solamente cuenta con la revelación de Dios, sino que también tenemos la estrategia para saber cómo vamos a bregar, cómo vamos a lidiar con el mundo espiritual. El libro de Nehemías es un manual de guerra espiritual, literalmente, con la diferencia de que ellos construían muros físicos y sus enemigos, aunque eran de carne y sangre, nosotros no podemos pensar que esos enemigos que eran de carne y sangre no tenían un respaldo demoníaco espiritual, porque sabemos que en el mundo espiritual siempre hubo esa guerra en contra de la simiente de Dios que venía a través de Abraham, a través de toda esa genealogía hasta Cristo. Ya usted ha visto en la historia esa persecución, sencillamente es porque había una persecución de esa semilla, de esa descendencia a través de la cual vendría el Salvador. Así que el mundo espiritual siempre estuvo presente, aunque sus batallas eran más humanas, a diferencia nuestra, que hoy sí tenemos esa revelación, y aunque conocemos que el mundo espiritual, los demonios pueden usar personas para que seamos confrontados con ellos, nosotros sabemos que ya nuestra lucha no es contra carne y sangre, como dice el apóstol Pablo. Ya nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra ese mundillo de maldad que opera en las regiones celestes. Entonces ya nuestra guerra ya no se convierte en una guerra, ahora es una lucha, en una batalla. No es lo mismo una batalla que una guerra. La batalla es una ofensiva en pos de alcanzar un determinado propósito. Nosotros ya sabemos lo que nos pertenece legalmente, sabemos que Cristo ha vencido a nuestro enemigo, pero lo poco que le queda o lo poco que puede hacer él en cuanto a hacer estrategias, maquinaciones, que es lo que dice la Biblia, eso sí está en acción. No ignoramos sus maquinaciones, no le deis lugar al diablo. Debemos nosotros pelear la buena batalla de la fe. Es una batalla de fe, y generalmente, como yo predicaba hace par de semanas en la iglesia en el servicio del domingo, acá en la mente casi todo va a venir a nuestra mente. El enemigo sabe que si gana una batalla en nuestra mente, va a estar a su favor y va a estar en contra de nosotros. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar a la ofensiva, renovando nuestra mente constantemente. Esto es una introducción para que la gente pueda contextualizar lo que significa la guerra o la batalla espiritual en el Nuevo Testamento. O sea, concepto de guerra sí lo hemos usado mucho. Hoy vamos a hacer guerra espiritual, vamos a hacer guerra. Es como si tuviéramos un enemigo que todavía puede pelear. No, la Biblia dice que el Señor lo venció triunfando sobre él en la cruz del Calvario. Lo despojó
y lo exhibió públicamente. O sea, es un perdedor, ya perdió. Quien ganó la guerra fue Cristo y la ganó por nosotros. A nosotros no corresponde ahora mantener nuestra posición legal, porque él sencillamente lo que va a tratar es de hacer que nosotros pensemos que estamos en un conflicto directo con él. No es así. Nuestra posición en la guerra espiritual siempre va a ser mantenernos en nuestra identidad y en nuestra posición legal de victoria, la victoria que ya Cristo conquistó para nosotros. Entonces vamos a ver algunos principios. Fueron eventos que sucedieron literalmente en el contexto de Nehemías, pero que vamos a encontrar algunos principios que son, vamos a decir, transferibles para nosotros hoy y que lo podemos usar. Contextualizando el libro de Nehemías, para los que no conocen, quizás los que llevan menos tiempo, Nehemías es un restaurador. Llegó del exilio con los recursos, la voluntad y el deseo de reconstruir la ciudad de Jerusalén y los muros que estaban quemados, estaba todo en el piso. Ese básicamente y un poco someramente el contexto en que se desarrolla esta historia. ¿Quién eran los enemigos que estaban en torno a toda la labor que iban a hacer? Para que puedan entender quiénes eran estos enemigos, pues eran samaritanos. ¿Quién eran los samaritanos? Bueno, eran personas que habían sido también traídas de diferentes naciones, habían sido traídos a Samaria, porque cuando el reino del norte, el reino de Israel, fue llevado al cautiverio, y en lugar donde vivían ellos traían naciones y sembraban otras naciones con otra cultura, con el propósito de cortar la raíz, así básicamente. Y eso eran los que vivían allí en Samaria en los tiempos de Nehemías. El primer punto está en el versículo 1 del capítulo 4. Y puse como un subtítulo arriba que dice: emprender desata las iras del infierno. Dice Nehemías 4:1. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Este Sanbalat era un habitante de Samaria, él y sus compañeros que luego se le van a incorporar en esta guerra que se está desatando allí. Nehemías estaba reedificando muros, levantando muros caídos, y nosotros estamos edificando la iglesia. Hay un paralelo entre las dos cosas. Por eso le dije que tiene una aplicación para nosotros que podemos aprovechar a modo de estrategia. ¿Cómo funcionan las cosas? Hay dos cosas que hizo Sanbalat. Cuando oyó, usted no tiene que empezar algo en su vida. Cuando usted se lo propone en su corazón y usted habla del cambio que usted quiere para su vida, automáticamente los radares del enemigo se ponen en alerta. Se ponen en alerta porque Satanás odia a la persona que toma la resolución de hacer algo para la gloria del Señor. Dice, cuando oyó, fue la primera cosa que hizo. Dice, se enojó y se enfureció en gran manera. O sea, estos términos están en superlativo. El tipo se enojó. Satanás y los demonios se van a enojar cuando tú te propones hacer algo importante para ti, para tu vida, para la vida de tu iglesia. Cuando tú te dispones a ponerte en las manos del Señor para hacer su obra. Ese es el primer principio. Emprender desata las iras del infierno. En los versículos 2 y 3 de ese mismo capítulo, y bajo el subtítulo que dice: el enemigo tratará de menospreciar y desacreditar lo que hacemos. Acá en estos dos versículos hay tesoros, hermano. Tesoros. Solamente con estos dos versículos se puede tener un mensaje completo, un estudio bíblico completo. Se lo voy a leer rápidamente y luego vamos a desglosarlo casi palabra por palabra. Dice Nehemías 4, 2 y 3. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, o sea, los samaritanos, y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones de polvo las piedras que fueron quemadas? Mire cuántas preguntas. Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribará. Vamos por parte ahora. Vamos por lo primero. La primera pregunta que hace es una pregunta que lleva en esencia, lleva uno de los proyectos históricos de Satanás. Dice: ¿qué hacen estos débiles judíos? Débiles es la primera palabra que está usando. El enemigo tratará de que tú te consideres, que tú te menosprecies, que tú no seas capaz de hacer algo, pero él está tratando de crear ese sentimiento en el corazón de estos hombres que estaban edificando, pero sin darse cuenta está dándole una palabra que no sabe él, que es la clave para la victoria. Según 2 Corintios 12:9 dice el apóstol Pablo, cuando él estaba pasando por aquella prueba de debilidad, de aquel aguijón en la carne, dice el apóstol Pablo que oró en varias ocasiones al Señor que le quitara el aguijón, y el Señor le dijo que no, que le bastara su gracia, porque su poder se perfeccionaba
en la debilidad. Y parece que acá ni Zambalá ni ninguno de estos, incluyendo los demonios, los espíritus que los estaban moviendo, no se daba cuenta que la debilidad humana es una de las grandes fortalezas de Dios. Ninguna persona que se cree autosuficiente para hacer la obra de Dios es candidato para esa obra. La palabra del Señor nos reitera una y otra vez en diferentes textos y de diferentes maneras que no es con fuerza, no es con ejército, es con su espíritu. Se trata de eso. Tiene que haber un quebrantamiento, ese quebrantamiento, esa necesidad de Dios, esa incapacidad humana que a veces sentimos a la hora de hacer la obra de Dios, creo que no voy a poder, es lo que Dios necesita como material para que Dios se manifieste a través de nuestra vida y haga su obra. Por eso la palabra del Señor dice, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los albañiles. Jesucristo dijo, porque separados de mí nada pueden hacer. La rama separada del tronco no puede llevar fruto por sí sola. Todo esto tiene que ver con la debilidad. Y lo que este hombre está tratando, este enemigo del pueblo de Dios, está tratando de enfocarle a estos hombres valientes de Dios que están emprendiendo esa obra tan gloriosa. Es tratándole de hacerse sentir incapaces, insuficientes, y no sabe él que lo que está es dando a conocer una de las grandes virtudes que necesitamos nosotros, esa debilidad, para que el poder de Dios se pueda manifestar en nuestra vida de manera gloriosa. Ahí no termina. La segunda pregunta dice, ¿se les permitirá volver a ofrecer su sacrificio? Satanás le tiene pánico a los sacrificios. ¿Por qué? Porque desde la antigüedad el sacrificio era la vía a través del derramamiento de la sangre inocente que nos ponía en contacto directo con la santidad de Dios. Sin sacrificio de sangre no había conexión con Dios. El mayor de todos los sacrificios, sacrificio de olor fragante, dice la palabra de Dios, ¿cuál fue? El sacrificio de Cristo, que nos declaró Dios santo y nos abrió las puertas del cielo y nos arrebató de las garras de Satanás. Ahora, ¿qué tipo de sacrificios podemos ofrecer tú y yo a Dios en estos tiempos como cristianos? Ya ninguno. Ya Cristo lo hizo todo por nosotros. No. En el Nuevo Testamento hay dos sacrificios que sí nosotros podemos y debemos hacer para Dios. Y el primero está en Romanos 12:1, que dice que debemos presentar nuestros cuerpos a Dios como sacrificio vivo. Mire, hermano, eso a Satanás le da náuseas. ¿Por qué? Porque ofrecer el cuerpo en sacrificio a Dios es como decirle a Dios, heme aquí. Dos palabras, heme aquí. Esas dos palabras son tan poderosas que hacen estremecer al infierno. Cuando una persona dice a Dios, heme aquí, le está diciendo a Dios, yo te pertenezco, puedes usarme para lo que tú quieras. Estoy consagrado a ti, he tomado la decisión de servirte, de seguirte incondicionalmente. Entonces le está diciendo, le van a permitir a ellos otra vez ofrecer sacrificios. Era algo que le incomodaba, era algo que él quería bloquear, porque él conocía y conoce lo que significa eso. No hay manera más poderosa de bloquear las fuerzas del mal que una consagración deliberada a Dios, una entrega incondicional, la renuncia al yo, el tomar la cruz. Eso, oí a alguien que decía, mira, Satanás no le preocupa que tú ayunes. Si tú puedes ayunar y puedes orar, pero si tú haces tu propia voluntad, si tú te guías por tus propios caprichos, tus propios sentimientos, eso al reino de las tinieblas no le hace absolutamente nada. Pero cuando le dices al Señor, heme aquí, cuando tú pones la mano en el arado y no miras atrás, eso le está diciendo a las tinieblas que te has convertido en un instrumento peligroso para el infierno. Y es el otro principio que podemos encontrar allí. Dice, acabarán en un día. O sea, viste, con estas preguntas está tratando de crear confusión, porque ese es uno de sus estrategias favoritas, crear confusión entre ellos, débiles, vamos a evitar que vuelvan a traer sus sacrificios, acabarán en un día, como queriendo decir, esa obra como está, no hay quien la termine. Y lo que ellos no saben es que, segunda de Pedro 3:8, Pedro está hablando para aquellos que piensan que el Señor demora con las cosas y los proyectos que Él tiene en su plan eterno, que un día es como 1000 años y un año como un día. Hay una ilustración que conozco del pastor
argentino David Greco, que me hizo entender un poco, no entender, pues yo sé cómo Dios trabaja, para Dios no hay nada imposible, pero él pone un ejemplo de lo más glorioso. Dice que en la boda de Caná de Galilea Jesús convirtió el agua en vino en un instante. Y David Greco hace una ilustración, dice, mira, para que haya un buen vino, primeramente tiene que haber un árbol de uva, tiene que venir la lluvia a su tiempo, las raíces tienen que absorber todos esos minerales y todos esos nutrientes, y a través de esa savia hacer que el árbol florezca, produzca fruto, que el fruto madure. Luego, cuando la uva está madura, entonces viene aquel proceso, no sé, en algunos lugares todavía se hace así, que era pisar la uva en un lagar. Se pisaba la uva y se extraía el jugo de esa uva. Luego se acumulaba ese jugo en barricas, no sé si en aquellos tiempos creo que eran una especie de vasija de barro y se hacen en barriles de madera. Y el tiempo añejará ese jugo de uva hasta que se convierta en un excelente vino. Ese proceso puede tomar años, pero Jesucristo lo hizo en un instante. Entonces en forma de burla dice, acabarán este muro en un día. Dios es el dueño del tiempo y las cosas no se van a acabar cuando el diablo dice. Las cosas se van a terminar cuando Dios dice. No nos preocupemos porque la demora de las respuestas de Dios muchas veces van a demorar en nuestra vida. Van a demorar porque sencillamente el tiempo no ha llegado. No es que Dios está trabajando ni que Dios necesita más tiempo para poder hacer la obra. Dios la puede hacer instantáneamente, pero Dios siempre la va a hacer en su tiempo. Ahora, lo que Dios comienza, Dios lo va a terminar. Si lo va a hacer en un instante, lo hace. Y si se va a demorar 10 días, un mes, un año, se va a demorar. El tiempo es de Dios, no es del diablo. Entonces, en forma de burla, ¿acabarán esto en un día? O tal vez, quizá, en esta pregunta irónica que están haciendo, dirían, bueno, es tan poco servible lo que están haciendo ellos ahí, que probablemente poniendo piedra sobre piedra, en un día lo puedan terminar. Ahora, resucitarán de los montones de polvo las piedras que fueron quemadas. Mira cuántas preguntas se está haciendo el enemigo, mira la estrategia. Y esto me hizo recordar lo que el apóstol Pedro en 2 de Pedro 2:5 nos enseña, donde dice que sobre la piedra principal, que es Cristo, dice, nosotros somos edificados como piedras vivas. ¿Y qué éramos nosotros antes de ser piedras vivas? ¿Qué éramos? Piedra quemada. ¿Dónde estábamos? En el escombro. ¿Y qué es lo que hizo Dios? Dios nos resucitó, literalmente, como dice la palabra de Dios. Dios nos resucitó juntamente con Él y juntamente con Él nos sentó en lugares celestiales. ¿Te das cuenta todo el trasfondo que hay en toda esta intriga que tiene el enemigo con el pueblo de Dios? Dice, resucitarán. Mira la palabra que usa. Resucitarán de los montones de polvo las piedras que fueron quemadas. Sí, mira, tú y yo somos piedras vivas, pero en algún momento de nuestra vida parecíamos piedras quemadas debajo del polvo, debajo del escombro. Quizá el mundo y el diablo decían, de ahí no te levanta nadie, de ahí no te resucita nadie. Pero mira, Cristo vino y nos dio vida. Nosotros estamos construyendo un edificio que es la casa donde mora Dios y somos piedras vivas. Le molesta a Satanás la edificación de la iglesia de Cristo. Todo lo que tenga que ver con la edificación de la iglesia de Cristo, a él le va a molestar. Nosotros tenemos una especie de eslogan para este año que es con Cristo hacia una nueva estación. No le gusta, hermano, no le gusta eso, porque no lo decimos solamente como un mero eslogan. Estamos basados en la palabra de Dios, estamos creyendo que con Cristo podemos ir de gloria en gloria y vamos a avanzar de gloria en gloria y vamos a seguir creciendo y vamos a seguirnos multiplicando y vamos a seguir creciendo en madurez, vamos a seguir creciendo en carácter, vamos a crecer en número, vamos a crecer económicamente, vamos adelante. Y hablamos de eso y lo ponemos, lo recordamos, los enseñamos en los cursos de crecimiento espiritual, insistimos en eso y eso se llama edificación y vamos a seguir edificando. Dice que estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra lo derribará. Mire, minimizar lo que estamos haciendo, considerarlo como algo inservible, como una pérdida de tiempo. Así ve el mundo lo que tú y yo hacemos. El mundo ve la iglesia de Jesucristo como una manera miserable de perder el tiempo. El apóstol Pablo dice, hablando acerca de la teología de la resurrección en el capítulo 15 de 1 Corintios, dice, si Cristo no hubiera resucitado, nosotros seríamos las personas más dignas de conmiseración. ¿Por qué? Lo dejamos todo, dejamos lo que supuestamente le produce placer a este mundo, renunciamos
renunciamos a eso porque tenemos una esperanza viva. Estamos esperando algo mejor. Esa es la causa de nuestra renuncia. Estamos esperando algo mejor, algo mejor. ¿Y qué es lo que dice el mundo? Dice, se lo están perdiendo todo. Mira dónde están, se le está yendo la vida. Y por otra parte, el hedonismo, que es esa filosofía que pone como bien último de la existencia, el placer, darte todo el placer que tú quieras, porque al final somos animales. Así lo ve el mundo. Somos un animal más, un poco con más de raciocinio, un poco con más de habilidades que cualquier otro animal, pero al final somos animales, somos química, somos biología, somos química. Por lo tanto, dale con todo. Esa es la filosofía del mundo. Y entonces ellos consideran que la edificación de nuestra vida es como eso. Mira, ¿qué está edificando? Es ¿a qué le ha dedicado toda su vida esta persona? ¿A qué consagró su vida esta persona? Toda su vida, toda su fuerza, su juventud, su capacidad, en vez de haberla invertido en otra cosa, ¿qué hizo? Se consagró a servir al Señor. Y él dice, inservible, eso no tiene ningún valor. Para el mundo hay otras cosas que tienen mucho más valor que vivir para Cristo. Pero lo que ellos no entendían es que nuestra protección es mucho más que un muro. En los tiempos bíblicos se usaban las ciudades amuralladas, pero Dios siempre quiso enseñarnos que la protección nuestra viene de Él, no de un muro, porque el mismo Dios que inspiró a estas personas para que reedificaran ese muro fue el mismo Dios que destruyó los muros de Jericó, que eran inexpugnables. Cuando Jericó se cerraba, nadie podía entrar, nadie podía salir. Y se sentían súper poderosos porque nadie los podía conquistar. Pero Dios siempre trató de enseñarnos que nuestra confianza no debe estar en la protección, en las protecciones de este mundo. Nuestra protección viene de Dios. Por eso Isaías 32:2 dice aquí que para justicia reinará un rey y príncipes presidirán en juicio. Y será aquel varón como escondedero contra el viento y como refugio contra el turbión. Ese es mi muro y es tu muro. Cristo es nuestro muro de protección. Ese que dijo, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ese mismo que dijo, las puertas del infierno nunca van a poder prevalecer contra la iglesia. Vamos a ver en los versículos 4 y 5, ahí mismo en el mismo capítulo, dice la palabra del Señor en los versículos 4 y 5. Como subtítulo arriba dice, el pueblo usó el mejor de los recursos contra el enemigo. ¿Cuál será? La oración. Dice el versículo 4 y 5, oye, oh Dios nuestro, así empieza la oración, que somos objeto de su menosprecio, vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubras su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edifican. Dos cosas tenemos que entender de esta oración. Nuestra oración ahora es diferente a esta. ¿Por qué razón? Porque ellos están orando en contra de carne y sangre. En el nuevo pacto la Biblia dice no tenemos lucha contra carne y sangre. Es bueno que tengamos eso presente a la hora de hacer nuestras oraciones. Ahora dice que tenemos que tener presente en primer lugares. Luego tenemos el ejemplo de cómo debíamos orar nosotros, porque la misma persecución que tenían ellos, también la tuvo la iglesia en sus comienzos. Estaban edificando la iglesia y se levantó el enemigo y las fuerzas del mal contra los edificadores. Y mira la oración. Ahora te voy a poner el ejemplo de la oración del nuevo pacto. Por la misma situación, fíjate que aquí está Nehemías en su oración dice, porque se airaron contra los que edifican. El enfoque de Satanás es contra los que edifican. Mira, contra los que están muertos él no va a hacer nada. A él no le preocupa la gente muerta. A él no le preocupa la gente que le importa muy poco que si sí, que si no. Si hay bien y si no hay también. No, él se enoja contra los que edifican. Y entonces, como decíamos, la iglesia en el primer siglo, a través de los apóstoles, los que se iban convirtiendo, estaban expandiendo el evangelio. Algunos fueron encarcelados y mientras estaban encarcelados, al soltarlos, se unieron en esta oración que dice, ahora Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Esa es nuestra oración. Cada vez que se levanta el enemigo, hermano, en lugar de deprimirnos, en lugar de quejarnos, en lugar de renunciar como muchas veces hacemos, nos cansamos, digo, ¿qué va? No vale la pena, estamos en esto y cada día vemos como que esto se pone más difícil. No.
Señor, dame denuedo para predicar tu palabra. Entre más oposición tengamos, Señor, quiero ver tu gloria. Entre más oposición haya, que haya más conversiones, que haya más crecimiento, que haya más salvación, que haya más victoria, que haya mucho más testimonio. Aprendamos, hermano, por la palabra del Señor. Entonces, usted se puede pasar la vida. Yo lo he hecho en algún momento. Los hermanos de, no sé si hoy, siempre hay alguien de la primera iglesia que yo pastoreé, de la iglesia Nuevita en Camagüey. Nosotros hacíamos guerra espiritual y nosotros rodeábamos la ciudad y nosotros vaciábamos botellas de aceite en todas las entradas de la ciudad y nos levantábamos a las 2, 3 de la mañana. Y yo no digo que está mal, éramos nuevos, pero quizás no teníamos estos conceptos tan claros. Y sí vimos resultados porque estábamos en comunión con Dios. Pero lo que ante la oposición lo que hay que hacer es pedirle a Dios eso. Pedirle al Señor que entre más amenazas aparezcan, que Él conceda denuedo para que nosotros podamos hablar esa palabra, que respalde su palabra con señales. Cuando algunos abran su boca para denigrar, desmentir, desacreditar la obra que estamos haciendo, Señor, haz milagro, trae multiplicación, Señor, trae multiplicación, trae avivamiento, añade alma. Entre más oposición haya, entre más difícil parezca que está, entre más resoluciones sigan apareciendo en contra de los líderes del pueblo de Dios que está enfocado en la obra del Señor, más nos concentramos en la obra. Déjele a Dios sus trámites. No se enfoque, porque el enemigo va a querer que tú te enfoques en tus trámites, en tu papeleo, en tus cosas. No, eso lo está haciendo Él para sacarte de la obra de edificación que estás haciendo en el lugar donde te puso el Señor. Lo que tiene que decir, Señor, dame de nuevo con tu palabra, dame de nuevo, que cada vez haya más poder y unción en la palabra que predicamos. Respalda, Señor, manifiesta tu gloria, que veamos mucho más milagro, que veamos mucha más gloria en lo que estamos haciendo. Y usted verá que el enemigo va a tener que soltar de todas las maneras. Cuando la cólera es exacerbada, se debe intensificar la búsqueda. Esto es otra cosa. Muy parecido a lo anterior, pero mira lo que dice el versículo 9 de Nehemías. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. En lugar de renunciar, en lugar de deprimirte cuando estás pasando por un momento difícil, en lugar de querer renunciar, en lugar de querer parar, redobla la acción. Redoble la acción, que es por ahí. Ese es el camino. La señal es esa. Parece que no. Y los deseos que tengo son de parar, de renunciar. Creo que no vale la pena. No. Dice Nehemías. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos, por causa de la oposición, por causa de la prueba que tú estás pasando, en lugar de enfriarte, en lugar de quejarte, de lamentarte, dice Nehemías, por causa de ellos pusimos guarda, pusimos centinelas contra ellos de día y de noche. Al enemigo hay que darle día y noche, día y noche, día y noche. La Biblia que dice, resístanlo, resístelo y huirá de ti. Resístelo. Estás en el punto crítico de tu prueba, estás en el punto crítico de tu necesidad. Redóblalo. Mi consejo es redobla la guardia. Redobla, pon centinela contra el enemigo. Redobla la guardia, redobla tu tiempo de oración, porque cuando entre más difícil se está poniendo la situación, más cerca está la victoria. Aleluya. Y el último que vamos a ver, versículos 10 y 11, está entonces el peligro de la fatiga. Ahora comienzan a ver los peligros internos. Estos son otros que aparecen, que aunque no están vinculados directamente con el enemigo de nuestra alma, sí nos proporcionan cierta debilidad interior, lo cual le puede abrir una puerta al enemigo. Dice Nehemías 4, 10 y 11. Y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. ¿Te diste cuenta? Él lo que quiere es parar la obra. Él quiere parar la obra de la iglesia. Mira, Satanás no se preocupa por una iglesia cómoda. Satanás no se preocupa por una iglesia que no ora. Satanás no se preocupa por una iglesia que está acostumbrada al activismo. Activismo. Vamos a hacer esto y vamos a celebrar el día del no sé qué. Y vamos a celebrar el día del aguacate. Y vamos a celebrar el día de la no sé cuánto. Y se pasa el año celebrando y haciendo activismo. Él se preocupa y su enojo está contra la gente que edifica. Lo dice, mira, vamos a entrar, que no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Esa es su meta, hacer cesar lo que tú estás haciendo. Escucha el ministerio de intercesión. El enemigo lo único que quiere hacer es parar la obra. Por lo tanto, ustedes no pueden parar. Entonces,
¿Cómo el enemigo vio la posibilidad de poder entrar, matar y hacer cesar la obra? Dijo, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado. A veces nos debilitamos, nos cansamos en el proceso, y muchas veces esa debilidad viene porque tomamos las cosas con nuestra fuerza. Por difícil que sea la situación, el cristianismo tiene que desarrollarse a nivel de descanso. No es con fuerzas humanas, lo reitero por segunda vez. Esa es la clave del cristianismo. Si nosotros no aprendemos a vivir en el reposo de Cristo, cuando nosotros descansamos en Él, la obra crece. Yo no sé cuántas veces nos han preguntado a nosotros, no solamente aquí en Cuba, en los ministerios que hemos tenido, ¿qué tú haces para que crezca la iglesia? Y la gente se asuena que yo digo, yo nada. ¿Qué voy a hacer? Saber y estar seguro que tengo un llamado y dejarme usar por Dios. Sencillamente eso. No hay que hacer otra cosa, porque el desarrollo, el crecimiento de la iglesia debe ser natural cuando la iglesia está sana y cuando nosotros confiamos en esa verdad, cuando dejamos que Cristo se exprese a través de nuestras vidas. Si no aprendemos a hacer la obra de Dios con el recurso de Dios, terminamos extenuados. Muchas personas han terminado su ministerio extenuado. Muchos cristianos se marchan de la iglesia porque están extenuados. Se cansaron porque usaron su recurso humano. No aprendieron a descansar en Dios. Y eso te fatiga, eso te cansa. El cansancio crea un punto vulnerable en tu vida para que el enemigo pueda tomar ventaja. David fue un hombre, un matador de gigantes, pero nunca David estuvo más cerca de la muerte en manos de un gigante que cuando estaba cansado, hermano. Tenemos que aprender a descansar en el Señor. Tenemos que usar más tiempo en el Señor de la obra que no en la obra del Señor. Tenemos que aprender a descansar en Dios y sacar mucho tiempo para tomar lo que el Señor le llama la mejor parte. El enemigo tratará de hacernos pensar que es con nuestra fuerza. Él te va a decir, esfuérzate más, tienes que hacer algo más, mira, tienes que moverte, tienes que hacer esto, porque él sabe que a la larga terminaremos renunciando. Si él logra cansarte, si él logra hacer que te canses, él sabe que vas a terminar renunciando.